Pacto de deseo. El millonario descubre que tiene un hijo y exige que la mujer que lo ocultó ahora sea solo suya. En una elegante velada de gala, las luces tenues y la música de fondo creaban el ambiente perfecto para una noche que parecía no presagiar nada extraordinario. Sin embargo, entre las sonrisas forzadas y los brindis ceremoniosos, Alejandro Ferrer caminaba con paso firme, absorto en sus pensamientos y en la fría determinación que lo había caracterizado durante años. De repente, al recorrer el salón con la mirada atenta, sus ojos se posaron en una figura inesperada, Valentina Duarte. La mujer que, años atrás, había abandonado su vida sin explicación, emergía entre la multitud con una gracia que desmentía el dolor del pasado. El impacto fue inmediato. El ambiente, antes lleno de risas y conversaciones amables, pareció detenerse en un instante suspendido. Alejandro sintió como cada latido de su corazón retumbaba en su pecho. Con una mezcla de incredulidad y furia contenida, se dirigió hacia ella, cada paso resonando en el mármol frío. A medida que se acercaba, su mirada se encontró con la de Valentina, que reflejaba sorpresa y una pizca de melancolía. Frente a ella, un niño jugueteaba tímidamente con un adorno navideño, ajeno a la magnitud del momento. Al observar al pequeño, Alejandro notó con asombro que aquel niño poseía rasgos inconfundibles, el brillo en sus ojos, la forma de su sonrisa y hasta la línea de su frente evocaban su propio parecido. ¿Valentina?, inquirió Alejandro con voz firme, cargada de una emoción que apenas lograba disimularse. La mujer respiró hondo, tratando de mantener la compostura ante el revuelo de emociones que parecía invadirla. Con la mirada baja, respondió pausadamente: Alejandro, no esperaba verte esta noche. Sus palabras flotaron en el aire, mientras el silencio de la sala se volvía cómplice del inesperado reencuentro. El niño, al percatarse de la tensión, se quedó quieto, observando con inocencia las miradas intensas que se cruzaban entre los dos adultos. La revelación que latía en el interior de Alejandro se hacía imposible de ignorar. Aquello no era una mera coincidencia, sino el testimonio vivo de lo que nunca había imaginado. ¿Cómo es posible?, continuó Alejandro, su tono dejando entrever tanto incredulidad como una ira contenida. Ese niño, sus ojos, su forma de ser, parecen decirme que compartimos más que un destino ajeno. Valentina, con el rostro marcado por una mezcla de culpa y resignación, alzó la vista, encontrándose con la mirada del hombre que alguna vez amó. Hubo momentos en que las circunstancias nos obligaron a tomar decisiones dolorosas, replicó ella, con voz quebrada pero decidida. Nunca imaginé que el destino nos llevaría a este punto. Las palabras resonaban en el ambiente como un eco de secretos largamente guardados. Cada segundo parecía arrastrar consigo recuerdos de un pasado lleno de esperanzas truncadas y sueños desvanecidos. Mientras Alejandro procesaba aquella revelación, la tensión crecía de manera casi palpable, era como si el tiempo se hubiese ralentizado, permitiendo que cada detalle quedara grabado en la memoria. El niño, sin comprender la magnitud de la escena, extendió una pequeña mano hacia su padre ausente, buscando quizás un vínculo, un reconocimiento que aún no había recibido. Alejandro, observando aquella inocente súplica, sintió cómo se mezclaban en su interior la rabia y un deseo vehemente de proteger lo que le pertenecía, un instinto que lo impulsaba a reclamar aquello que creía haber perdido. No puedo ignorar lo que veo, murmuró con voz áspera, mientras su mirada se posaba una vez más en el rostro del niño, buscando en él las respuestas de un enigma imposible de eludir. Este reencuentro no es casualidad, es el inicio de algo que cambiará nuestras vidas para siempre. La multitud continuaba su murmullo, ajena a la tormenta emocional que se desataba en aquel rincón del salón. Con el corazón encogido y una determinación renovada, Alejandro se preparaba para enfrentar la verdad, consciente de que cada palabra y cada silencio abren una puerta a un futuro incierto. Sin embargo, en ese preciso instante, el ambiente parecía invitar a dejar la historia en suspenso, dejando abierta la posibilidad de que lo peor o lo mejor estaba por venir, marcando el umbral hacia un destino aún por descubrir. Mientras las palabras aún vibraban en el ambiente, la tensión se intensificaba de forma palpable. Alejandro, con el rostro endurecido por el dolor y la decepción, se plantó frente a Valentina exigiendo la verdad sin rodeos.
Valentina, dime ahora por qué me ocultaste a nuestro hijo. ¿Qué te llevó a guardar este secreto que me niega mi derecho a ser padre?, preguntó, con una voz que mezclaba rabia y una profunda herida emocional. El silencio se instaló por un breve instante, mientras la mirada de ella se perdía entre lágrimas contenidas y un intento desesperado por encontrar las palabras adecuadas. Con la voz entrecortada pero decidida, Valentina respondió: nunca fue mi intención herirte, Alejandro. Creí que, de no saberlo, podrías mantener la fuerza necesaria para afrontar lo que vendría. Pensé que tu orgullo te impediría aceptar un pasado que tú mismo habías definido como traición. Los murmullos a lo lejos se desvanecieron, dejando solo el eco de sus voces en una atmósfera cargada de emociones encontradas. Alejandro, incapaz de ocultar su desconcierto y enojo, replicó con tono severo: ¿protegerme? ¿Acaso consideras que era incapaz de enfrentar la realidad? ¿Qué derecho tengo de no ser parte de la vida de mi hijo, por más difícil que sea aceptarlo? Sus palabras cortaron el aire como cuchillos, evidenciando la lucha interna entre la furia y la necesidad de comprender. Valentina, aferrándose a un atisbo de esperanza, se armó de valor y respondió: lo hice para preservar lo poco que quedaba de nosotros. Temía que, al revelarte la existencia de nuestro hijo, el dolor se volviera tan insoportable que se destruyera todo lo que habíamos construido, incluso ese lazo, aunque ahora parezca haberte sido arrebatado. Su tono, aunque suave, llevaba consigo la carga de decisiones tomadas en momentos de desesperación. ¿Y crees que mantener el silencio fue la solución?, inquirió Alejandro, mientras su voz se impregnaba de una mezcla de indignación y vulnerabilidad. Te negaste a enfrentar una verdad que me pertenece, una verdad que debería habernos unido en lugar de separarnos. Con lágrimas rodando por sus mejillas, Valentina sostuvo la mirada de Alejandro y dijo: no se trataba de negar tu derecho, sino de protegerte de un dolor que creí insuperable. Sabía que el conocimiento de este secreto podía sumirte en una oscuridad que jamás imaginaste. La confesión brotaba de sus labios con sinceridad, dejando en evidencia el temor que la había impulsado a actuar de esa manera. El murmullo distante de los invitados se volvió un telón de fondo para el incesante intercambio de palabras que, entre acusaciones y justificaciones, revelaba la magnitud de un conflicto olvidado. Alejandro, visiblemente conmovido y a la vez lleno de enojo, replicó: si lo que temías era mi incapacidad para amar, ¿por qué privarme de la oportunidad de ser parte de su vida? ¿Acaso mi orgullo es tan frágil que no puede comprender el valor de la verdad? Valentina, respirando profundamente para controlar el torrente de emociones, respondió: no se trata de tu orgullo, sino de la fragilidad de nuestro pasado. Creí que al ocultarte este secreto, te permitía seguir siendo el hombre inquebrantable que siempre fuiste, sin el peso de un error que ambos lamentábamos. Su voz vibraba con una mezcla de remordimiento y resignación, mientras sus ojos expresaban la lucha interna de una decisión tomada en medio de la incertidumbre. En ese instante, la sala parecía detenerse, dejando que cada palabra resonara en lo más profundo de sus almas. La confrontación se transformó en un espejo donde ambos se vieron reflejados, el hombre que anhelaba recuperar lo perdido y la mujer que cargaba con el peso de un amor que, a pesar de todo, seguía latiendo en silencio. Necesito comprender, Valentina. No pido perdón ni compasión, solo la verdad sin adornos, dijo Alejandro, con la voz firme y entrecortada por el dolor. Sus ojos, fijos en los de ella, buscaban una respuesta que pusiera fin a la maraña de secretos y silencios que los había dividido. La respuesta quedó suspendida en el aire, abriendo un abismo de incertidumbre sobre el futuro. Las palabras de ambos habían dejado entrever que, a pesar de la confrontación, la verdad aún tenía muchas capas por revelar y el destino de sus vidas estaba a punto de girar hacia un horizonte lleno de preguntas sin respuesta. En el silencio tenso que siguió a la declaración final, el ambiente se llenó de una energía casi tangible. Alejandro, aún impactado por las confesiones recientes, se recompuso y, con una determinación fría, tomó la iniciativa para imponer su voluntad. Con la mirada fija en Valentina, cuyos ojos reflejaban una mezcla de dolor y resignación, habló con voz firme. He tomado una decisión, dijo, dejando que cada palabra retumbase en el espacio. A partir de este momento, tú y nuestro hijo pasarán a formar parte de mi hogar.
No se trata únicamente de protegerlo, sino de recuperar lo que siento que me pertenece. Las palabras de Alejandro cayeron como un golpe inesperado, y por un instante el mundo pareció detenerse. Valentina, sorprendida y consternada, retrocedió ligeramente, luchando contra el impulso de gritar. Con la respiración entrecortada, replicó. ¿Qué quieres decir?, preguntó, tratando de encontrar una vía de escape en medio de la tormenta emocional. El magnate, con el ceño fruncido y una mezcla de ira y desesperación, continuó. No puedes imaginar el vacío que he sentido desde que te fuiste. Cada segundo sin saber de ti ha sido una eternidad. Y ahora, al descubrir que soy padre, la herida se ha abierto de nuevo. No permitiré que nada ni nadie se interponga en mi camino para recuperar el tiempo perdido y reafirmar mi dominio. Mientras sus palabras se deslizaban en el aire, el pequeño observaba la escena con ojos inocentes, sin comprender la magnitud del conflicto. La tensión se palpaba en cada rincón de la habitación, y el murmullo de voces lejanas parecía desvanecerse ante el clamor de emociones que inundaban el instante. Valentina miró al niño, notando en él la esencia de algo que siempre había pertenecido a ambos. Con el corazón encogido, supo que la seguridad y el bienestar del pequeño debían prevalecer sobre cualquier orgullo personal. Sin embargo, el peso de la situación la aplastaba, y su voz tembló al responder. Alejandro, ¿acaso crees que forzarme a vivir bajo tu techo es la solución? ¿No entiendes que esto no es solo una cuestión de control, sino de libertad y de amor verdadero? El hombre, con una mirada dura y decidida, replicó sin titubear. No se trata de libertad, Valentina, sino de orden y protección. Tú escondiste la verdad, y ahora te veo obligada a afrontar las consecuencias. Quiero que sepas que mi intención no es solo tener a mi hijo, sino demostrarte que aún puedo dirigir nuestro destino. La habitación se llenó de un silencio cargado de incertidumbre, mientras ambos medían cada palabra y cada mirada. Valentina, pese a su resistencia interna, se percató de la ineludible realidad: su hijo era la prioridad, y cualquier obstáculo debía ser superado para garantizar su bienestar. Con lágrimas en los ojos pero con una voz serena, dijo. No tengo otra opción si quiero protegerlo, confesó, apretando ligeramente la mano que sostenía al niño. Entiendo que para ti esto es una manera de retomar el control, pero te pido que no olvides que mi hijo merece crecer en un ambiente de amor y seguridad, no de imposición. Alejandro asintió, aunque en su semblante se leía la lucha interna entre el deseo de someter y la necesidad de redención. Con voz entrecortada, expresó. No es solo por él, Valentina. Es por todo lo que perdimos, por el tiempo que no pudimos recuperar. Quiero que sepas que mi hogar, mi vida, ahora es el lugar donde se resolverán nuestras viejas heridas. Y aunque sé que esto te duele, no puedo permitir que sigas huyendo de lo inevitable. El eco de sus palabras se mezcló con el murmullo del entorno, creando una atmósfera casi irreal en la que cada latido parecía marcar el inicio de un nuevo capítulo. Valentina, debatiéndose entre el resentimiento y el instinto maternal, miró a los ojos de Alejandro en busca de una señal de compasión, pero encontró en ellos una determinación inquebrantable. No es solo mi decisión la que se toma aquí, dijo con suavidad, mientras sostenía la mirada del hombre que una vez amó. Es la de nuestro hijo, y no puedo permitir que su vida esté marcada por una lucha de poder que solo traerá más dolor. Alejandro, con la tensión en sus hombros y el corazón acelerado, se acercó un paso más, como si necesitara que la cercanía sellara lo inevitable. Valentina, es hora de dejar de lado las viejas rencillas. Necesito que confíes en mí, que aceptes que esto es lo mejor para todos. Su voz temblaba ligeramente, revelando que, bajo su fachada de control, había una herida que aún clamaba por sanar. El ambiente se volvió aún más cargado de sentimientos encontrados, y la decisión parecía flotar en el aire, a la espera de ser tomada. El silencio que siguió a estas palabras dejó entrever que, a pesar de la imposición, había un atisbo de esperanza en la posibilidad de reconstruir algo nuevo a partir de las cenizas del pasado. Valentina, sabiendo que el destino ya había trazado un camino ineludible, asintió lentamente, dejando que la determinación maternal superara su orgullo. Con voz suave, pero firme, aceptó la situación. Está bien, Alejandro.
Viviremos juntos, por el bien de nuestro hijo. Pero quiero que sepas que no cederé mis principios ni mi libertad en el proceso. Necesitamos encontrar un equilibrio, uno que nos permita sanar sin olvidar lo que somos. Las palabras de Valentina, llenas de resignación y esperanza a la vez, quedaron resonando en el espacio, marcando el inicio de una nueva etapa en la que el control y la protección se entrelazaban con la promesa de un futuro aún por definir. La decisión tomada, aunque impuesta, abría la puerta a un horizonte incierto, donde cada paso sería una batalla entre el deseo de poder y la necesidad de amor genuino, dejando el desenlace en una incertidumbre que solo el tiempo sabrá resolver. A partir de aquella noche en que las palabras de aceptación se mezclaron con la resignación, la vida en la mansión se convirtió en un escenario donde cada jornada desvelaba una lucha interna entre el orgullo y un deseo que se negaba a extinguirse. La rutina diaria se transformó en una contienda silenciosa. En cada despertar, el ambiente estaba cargado de una tensión casi palpable. Y en cada rincón se percibía la huella de un pasado que no se atrevía a morir del todo. Cada mañana, mientras los primeros rayos de sol iluminaban los pasillos, Valentina recorría la casa con la cautela de quien camina sobre un terreno minado. Alejandro, por su parte, mantenía una fachada imperturbable y distante, pero en sus ojos se vislumbraban destellos de una pasión reprimida. En la cocina, durante el desayuno, la atmósfera se impregnaba de silencios incómodos y miradas que parecían decir más de lo que las palabras se atrevían a revelar. ¿Necesitas algo más?, preguntó Valentina en un tono suave mientras servía una taza de café, intentando disipar la frialdad que se cernía entre ellos. Haz lo que sabes hacer, respondió Alejandro sin levantar la vista, su voz seca dejando entrever el conflicto interno que bullía bajo la superficie. Las tardes transcurrían en un vaivén de encuentros breves y roces accidentales. En el amplio salón, mientras se dedicaban a tareas cotidianas, la cercanía forzada hacía que cada contacto, cada roce involuntario, encendiera una chispa prohibida. Un día, mientras revisaban documentos en el despacho, sus manos se toparon al alcanzar el mismo expediente. El breve contacto generó un estremecimiento que los obligó a retirar la mano casi instintivamente, pero no sin antes intercambiar una mirada cargada de sentimientos contradictorios. ¿Lo sentiste?, inquirió Alejandro en voz baja, con la respiración entrecortada. Sí, y no sé qué hacer con ello, respondió Valentina, sus ojos brillando con una mezcla de incertidumbre y anhelo. A medida que pasaban los días, la convivencia se volvía un delicado equilibrio entre la hostilidad y la atracción innegable. Durante las cenas, mientras la luz tenue de las lámparas acariciaba los rostros tensos, se oían conversaciones medidas y silencios que decían tanto como cualquier palabra. En una de esas noches, mientras compartían la mesa en un ambiente cargado de tensión, Alejandro rompió la quietud. «Valentina, ¿acaso ignoramos lo que sentimos?», preguntó, con un tono que desafiaba la rutina de desconfianza. «No se trata de ignorarlo», respondió ella, dejando escapar un suspiro profundo. «Es que cada día, entre estas paredes, parece que el orgullo y el deseo se enfrentan en una lucha sin fin». Las palabras flotaron en el aire, y en ese preciso instante, se hizo evidente que ambos estaban al borde de una rendición tácita ante la fuerza de sus emociones. Sin embargo, el rencor acumulado durante años y las cicatrices del pasado impedían que se entregaran por completo a esa posibilidad. La guerra interna se manifestaba en cada gesto, en cada mirada furtiva que denotaba tanto una barrera inquebrantable como la fragilidad de un amor que aún latía con fuerza. Una tarde, en el corredor principal de la casa, mientras la luz del crepúsculo se filtraba por las ventanas, Alejandro se encontró a solas con Valentina. La tensión era casi insoportable, y la penumbra parecía acentuar cada detalle. Con voz baja y cargada de emociones, él murmuró: «¿Por qué seguimos peleando, Valentina? ¿Qué nos impide admitir lo que sentimos?». Ella, con los ojos vidriosos y la mirada fija en el suelo, replicó: «El orgullo, Alejandro. Ese muro que nos hemos impuesto para protegernos del dolor. Pero al mismo tiempo, ese mismo orgullo nos encierra y nos impide liberarnos del pasado». En ese preciso instante, el eco de sus palabras se mezcló con el suave murmullo del viento, creando una atmósfera en la que el tiempo parecía detenerse.
La tensión se transformaba en una dualidad ineludible, por un lado, la necesidad de mantener la distancia para evitar heridas nuevas, y por el otro, el impulso incontrolable de acercarse, de derribar las barreras que el orgullo había erigido. Durante los días siguientes, la lucha entre ambos se intensificó. En cada rincón de la casa, se gestaban encuentros breves pero significativos. En el estudio, mientras trabajaban en silencio, la proximidad forzada generaba una electricidad que ambos trataban de ocultar. En una ocasión, al ajustar un cuadro en la pared, sus manos se rozaron y, en ese contacto fugaz, se percibió la innegable atracción que persistía pese a los años de distancia emocional. «¿Lo sientes, verdad?», susurró Alejandro, sin apartar la mirada de Valentina. «Sí, pero es tan complicado», respondió ella, con voz temblorosa, consciente de que cada roce la acercaba a un abismo emocional que ambos temían cruzar. La convivencia se convirtió, así, en una guerra silenciosa donde cada palabra, cada gesto y cada silencio eran parte de una danza peligrosa. El orgullo y el deseo se enfrentaban en un duelo en el que ambos sabían que ceder significaba renunciar a una parte esencial de sí mismos, pero resistirse implicaba continuar en un estado de conflicto perpetuo. En una noche particularmente intensa, mientras la lluvia golpeaba suavemente los ventanales, Alejandro y Valentina se encontraron de nuevo en el pasillo. El ambiente impregnado de una tensión que parecía poder romper cualquier barrera. Con el corazón palpitando con fuerza, Alejandro se atrevió a decir: «No sé si alguna vez podremos liberarnos de este ciclo, pero cada día que pasa siento que estamos más cerca de descubrir lo que realmente somos». Valentina, mirando al horizonte a través de la ventana, contestó: «Tal vez, en medio de esta guerra, encontremos un camino hacia la paz, o quizás solo abramos la puerta a nuevos desafíos que ni imaginamos». Así, en esa frágil pero intensa confrontación, se vislumbraba el comienzo de un cambio inminente. Las cicatrices del pasado y el orgullo que los había separado se entrelazaban con la promesa de un futuro incierto, dejando la situación en un punto de quiebre, listo para evolucionar en la siguiente etapa de su compleja relación. Bajo un cielo encapotado y una lluvia implacable que golpeaba los ventanales de la mansión, la atmósfera se transformó en un escenario de pasiones desbordadas. La noche había llegado con una fuerza que parecía borrar todas las barreras, y en el silencio roto únicamente por el estruendo de la tormenta, se gestaba el clímax de una lucha interna largamente reprimida. Alejandro y Valentina, aún resonando en la memoria de aquel intenso intercambio anterior, se encontraron solos en un amplio salón bañado por la luz tenue de las lámparas y los destellos intermitentes de los relámpagos. La tensión se palpaba en el aire, haciendo que cada gota de lluvia pareciera marcar el compás de un destino ineludible. Alejandro avanzó con pasos decididos hacia Valentina, cuyos ojos reflejaban tanto la incertidumbre como el anhelo de un pasado que se negaba a morir. Sin mediar palabra, el silencio se llenó de un murmullo eléctrico, preludio de lo que estaba a punto de suceder. La fuerza del viento arrastraba consigo las voces de la noche, mientras ambos se acercaban, como atraídos por un imán irresistible. «Valentina, ya no podemos seguir escondiendo lo que ambos sentimos», dijo Alejandro, con voz quebrada por la furia contenida y la desesperación de años reprimidos. Su tono era un grito silencioso, una súplica desesperada y, a la vez, un mandato ineludible. Ella, con el rostro iluminado por la luz parpadeante de los relámpagos, respondió en un susurro cargado de tensión. «Siempre hemos vivido entre sombras y silencios, Alejandro, pero esta noche es distinta». La confrontación alcanzó su punto álgido cuando, en medio del fragor de la tormenta, las palabras se convirtieron en gestos. Las miradas se encontraron con una intensidad que hablaba de años de resentimiento y deseo. Sin previo aviso, el rostro de Alejandro se transformó y, en un movimiento casi instintivo, se lanzó hacia Valentina. La fuerza de su beso no tenía la dulzura de un gesto de cariño, sino la agresividad de alguien que busca reclamar lo que cree haber perdido. El beso fue violento y apasionado, cargado de una furia que contrastaba con la fragilidad visible en el rostro de Valentina. Ella respondió con igual intensidad, dejando escapar un gemido que se mezcló con el retumbar de la tormenta. Los relámpagos iluminaban sus figuras entrelazadas, revelando el conflicto de emociones en cada arruga y cada lágrima que amenazaba con caer.
En ese instante, el pasado, con todas sus heridas y secretos, pareció disiparse, dando paso a una unión arrebatada por la pasión y el poder de un instante prohibido. «No me alejes», exclamó Alejandro entrecortadamente mientras sus manos recorrieron con urgencia el rostro de Valentina. «Te necesito, ahora y siempre». Valentina, con el pecho henchido de sentimientos encontrados, apenas pudo articular una respuesta. «Alejandro, ¿por qué luchamos tanto contra lo que somos? ¿Por qué permitimos que el dolor del ayer nos impida sentir lo que arde en nuestro interior?» Las palabras se mezclaban con el estruendo de la lluvia, y por unos momentos, el mundo exterior se desvaneció, dejando solo la fuerza del deseo y la tormenta que azotaba sin piedad las paredes del refugio. Sin embargo, tan pronto como la pasión alcanzó su máximo clímax, el frágil equilibrio se quebró con la llegada del alba. Cuando la oscuridad dio paso a la claridad del amanecer, el ambiente que había sido testigo de la noche prohibida se transformó en un escenario de contradicción. Alejandro, aún envuelto en el recuerdo de la intensidad de la noche, se mostró incapaz de enfrentar la vulnerabilidad que sus actos habían desatado. Con pasos lentos y mirada distante, se retiró al refugio de su habitual frialdad, dejando atrás el eco de besos y gemidos que parecían haberse perdido en la tormenta. Valentina, mientras observaba a través de la ventana el despertar de un nuevo día, se debatía entre la esperanza y el dolor. Para él, el episodio fue un error, una transgresión que debía ser olvidada bajo el peso del orgullo. Para ella, el recuerdo se transformaba en una herida abierta, una cicatriz que no lograba sanar por completo. Con voz temblorosa, murmuró: ¿será que lo que vivimos anoche fue tan efímero como la tormenta? ¿O es que nuestros corazones, aún heridos, claman por algo más profundo? El ambiente se impregnó de un silencio que invitaba a la reflexión, dejando la puerta abierta a nuevas preguntas y a un futuro incierto. La noche prohibida había encendido una chispa que, aunque momentáneamente apagada con el amanecer, prometía reavivarse en los días venideros. Así, entre el rastro de la pasión y la persistente distancia de la frialdad, quedaba el preludio de un próximo capítulo, donde el destino aún guardaba secretos por revelar y emociones por redescubrir. ¿Te está gustando la historia? No olvides dejar tu comentario, dar like y compartir con tus amigos. Queremos saber qué opinas, tu opinión es muy importante para nosotros. Tras la tormentosa noche que los había unido en un instante de pasión prohibida, el alba trajo consigo un silencio aún más frío y doloroso. Mientras el sol se asomaba tímidamente entre las nubes, Valentina, con el corazón hecho pedazos y el alma cansada de humillaciones, tomó una determinación definitiva. La frialdad inquebrantable de Alejandro, que había marcado cada momento desde el amanecer, la impulsaba a liberarse de un dominio que la oprimía. Con su hijo en brazos, ella decidió abandonar la mansión que había sido testigo de sus sueños rotos y sus esperanzas marchitas. Con voz temblorosa pero decidida, Valentina susurró al pequeño mientras caminaban hacia la salida: «Hijo, ya no podemos quedarnos aquí. Es hora de buscar un lugar donde el amor no se esconda tras el orgullo». El niño, ajeno a la magnitud de la despedida, asintió con inocencia, aferrándose a la mano de su madre mientras ella avanzaba por el pasillo iluminado por una luz fría y distante. Mientras tanto, en la soledad de su estudio, Alejandro permanecía inmóvil, observando por la ventana cómo la figura de Valentina se desvanecía en la penumbra. Los recuerdos de aquella noche prohibida se mezclaban con el resentimiento acumulado, y su mente se sumía en un torbellino de emociones contradictorias. Fue en ese preciso instante cuando la puerta de su despacho se abrió lentamente y apareció Martín, un confidente de años que, con rostro grave, parecía cargar el peso de un secreto largamente oculto. «Alejandro, necesito hablar contigo», dijo Martín, con voz baja y cargada de preocupación. «Hay algo que debes saber, algo que puede cambiarlo todo». El magnate, aún sumido en su confusión, frunció el ceño y se giró hacia su interlocutor. «¿Qué sucede, Martín? ¿Acaso es otro reproche que debo escuchar?» Martín se acercó con paso lento, asegurándose de no perturbar el tenso silencio que reinaba en la habitación. Con una mirada seria, continuó: «No se trata de reproches, sino de la verdad. Todo lo que creíste sobre la separación de Valentina,
no fue producto de tu incapacidad para amar, sino de una conspiración orquestada desde las sombras. Alejandro sintió como cada palabra le atravesaba el alma. Con voz entrecortada, preguntó: ¿qué quieres decir? ¿Quién se atrevería a manipular nuestros destinos de esa manera? Martín respiró profundamente antes de responder. Alguien cercano a ti, alguien en quien confiaba ciegamente, plantó mentiras para alejarlos. La separación que tanto dolor te causó fue una farsa. Crearon una barrera de engaños para que perdieras de vista lo que realmente importaba. El rostro de Alejandro se tornó pálido mientras la revelación se instalaba en su mente. La furia, antes dirigida a Valentina, se transformó en una mezcla de incredulidad y amargo arrepentimiento. ¿Estás diciendo que todo este tiempo he odiado a la mujer que de verdad me amaba? Preguntó, con la voz apenas audible, mientras la angustia se reflejaba en sus ojos. Martina sintió lentamente, consciente del devastador impacto de sus palabras. Sí, Alejandro. La verdad ha sido enterrada bajo capas de manipulación. Valentina nunca quiso herirte, lo hizo para proteger a su hijo y a ti, sin saber que te estaban apartando uno de la otra. El resentimiento y la separación fueron fruto de mentiras impuestas por alguien que se aprovechó de tus inseguridades. El silencio volvió a llenar el despacho, interrumpido solo por el suave golpeteo de la lluvia contra los cristales. Alejandro, incapaz de contener su emoción, se levantó de su silla y caminó de un paso vacilante hacia la ventana. La imagen de Valentina alejándose con su hijo se proyectaba en su mente, y la realidad de su error se abría como una herida irreparable. Con voz quebrada, murmuró: he perdido años luchando contra el amor verdadero, cegado por el orgullo y la manipulación. ¿Cómo pude ser tan ciego? Martín, tratando de ofrecer consuelo en medio de la tormenta interna del hombre, colocó una mano sobre su hombro. Es tiempo de enfrentar lo que has negado durante tanto tiempo. Si deseas recuperar lo perdido, debes buscarla y mostrarle que ahora entiendes la verdad. Pero debes actuar rápido, porque el destino no espera a nadie. Mientras las palabras de Martín flotaban en el aire, Alejandro se quedó inmóvil, asimilando la magnitud de la revelación. La conspiración que había distorsionado su vida se revelaba como la verdadera arquitecta de su dolor. El peso de la culpa y la desilusión se apoderaban de él, y la determinación de cambiar su camino se encendía en lo más profundo de su ser. En el umbral de una nueva decisión, la mente de Alejandro se debatía entre la ira y el deseo de redención. La imagen de Valentina, ahora más lejana que nunca, lo llamaba en silencio, mientras la certeza de que había sido manipulado le abría los ojos a una realidad desgarradora. Con voz temblorosa, dijo: no puedo seguir viviendo en esta sombra de engaños. Debo encontrarla, explicarle lo que ha sucedido, y tal vez, solo tal vez, podamos reconstruir lo que fue destruido. La revelación había dejado una puerta entreabierta, un camino incierto que prometía tanto dolor como la posibilidad de redención. Alejandro, enfrentándose a sus propios demonios, comprendía que el próximo paso sería decisivo para determinar el rumbo de sus vidas. Con el corazón lleno de remordimiento y la determinación de enmendar errores, se dispuso a iniciar una búsqueda que cambiaría el destino de todos, dejando el futuro en un tenso y abierto suspenso. La atmósfera en la mansión se tornó aún más densa cuando, tras la impactante revelación, Alejandro comprendió que había perdido a Valentina al confiar ciegamente en engaños ajenos. Con el rostro marcado por la amargura, se aferró a la idea de enmendar su error, sin imaginar que, en ese preciso instante, la mujer que una vez amó ya no encontraba en sí misma la fuerza para continuar la lucha. Esa mañana, mientras los rayos del sol apenas lograban disipar la penumbra de la noche anterior, Alejandro se dirigió con paso vacilante al vestíbulo, decidido a localizar a Valentina y detener la inminente despedida. Con el corazón encogido, recordó cada palabra de Martín y la cruda verdad que había emergido de la conspiración. Pero lo que más dolía era la certeza de que ella se había cansado de esperar, de creer en un futuro incierto construido sobre cimientos de mentira. Valentina, por favor, escúchame, dijo Alejandro con voz temblorosa, encontrándola en el umbral de la puerta principal, donde la despedida ya parecía inminente. Sé que he fallado, que mis errores han destruido la confianza y que he sido víctima de engaños.
Pero aún hay una oportunidad para corregir el camino. Valentina, con el rostro endurecido por años de desilusiones, apartó la mirada. Su tono era frío, sin rastro de la ternura que alguna vez compartieron. Alejandro, ya no se trata de oportunidades ni de segundas chances, replicó ella, con voz firme y decidida. Tu orgullo, tu necesidad de control y tu ceguera ante la verdad me han dejado sin fuerzas para luchar. La respuesta fue como un golpe seco que resonó en lo más profundo del alma del millonario. Él intentó acercarse, buscando en sus ojos un atisbo del amor que aún creía conservar. No entiendo cómo pude fallarte de tal manera. Yo te amé con intensidad y creí en nosotros, balbuceó, mientras sus manos se extendían en un gesto suplicante. El amor no se trata de imposiciones ni de caprichos, intervino Valentina, apartándose con paso decidido. No soy un adorno en tu vida, ni un objeto de deseo que puedes descartar cuando te convenga. Mi corazón ya no aguanta las promesas vacías y los silencios cargados de arrogancia. El ambiente se impregnó de una tristeza palpable. La mansión, que alguna vez fue testigo de sus risas compartidas y de sueños por construir, ahora reflejaba el final de una etapa dolorosa. Valentina, con el hijo en brazos, se preparaba para dar el paso definitivo. La idea de partir había madurado en su interior, convirtiéndose en una liberación necesaria para sanar las heridas abiertas. Alejandro, tú siempre has buscado controlar cada aspecto, cada emoción, pero olvidaste que el verdadero amor se nutre de la libertad y el respeto, dijo ella con voz suave, aunque firme, mientras se apoyaba en el marco de la puerta. He esperado, he luchado por nosotros, pero ya no puedo ser parte de un juego donde solo tu orgullo dicta las reglas. La mirada de Alejandro se llenó de desesperación y arrepentimiento. Por fin entendía que sus acciones habían causado una herida irreparable, un adiós que ya no podía revertirse. Con el corazón encogido, replicó. Si tan solo pudiera borrar el pasado y reconstruir lo que se perdió. Valentina, te suplico, no te alejes de mí. Pero ella no encontró consuelo en sus palabras. Con la determinación de quien ha decidido seguir adelante, respondió. No es cuestión de suplicar ni de promesas tardías, Alejandro. He descubierto que perdí mucho más que tu amor, perdí mi capacidad de confiar y mi esperanza en un futuro compartido. No puedo permitir que el dolor de hoy se repita mañana. En un último intento, él se acercó lentamente, dejando caer sus manos en un gesto de rendición. Sin embargo, su mirada, plagada de dudas y remordimiento, no logró derribar el muro que ella había construido alrededor de su corazón. No me llames tu error o tu capricho, dijo Valentina, con la voz cargada de una melancolía sincera. Soy mucho más que un objeto que se desecha cuando el orgullo se impone. La tensión entre ambos se hizo insoportable, y el eco de sus palabras se perdió en el silencio del vestíbulo. Valentina miró una vez más a Alejandro, evaluando la magnitud de su arrepentimiento, y luego, con el peso de la decisión en cada paso, se dio la vuelta para salir. Ya es demasiado tarde, Alejandro. Sus palabras se deslizaron en el aire, dejando una herida abierta en la fachada del millonario. Mi camino ahora es distinto, y debo dejar atrás lo que me ha encadenado a un pasado lleno de mentiras. El último golpe en el orgullo de Alejandro resonó en el silencio que siguió a esa despedida. Mientras la puerta se cerraba suavemente tras ella, el millonario se quedó solo, con la amarga comprensión de que el amor verdadero había escapado entre sus dedos, dejando la esperanza suspendida en un futuro incierto. La separación no era solo física, sino el cierre de un ciclo en el que la confianza y la verdad se habían perdido en la bruma de las manipulaciones. Con el corazón dolido y la determinación temblorosa, Alejandro se quedó mirando el vacío, sabiendo que cada segundo contaba para redimirse o para dejar que el orgullo siguiera gobernando su destino. La despedida de Valentina abría una puerta a un nuevo capítulo, donde la búsqueda de la redención se enfrentaría a la dura realidad de lo que se había perdido. La incertidumbre del porvenir se mezclaba con el eco de sus últimas palabras, dejando el camino preparado para lo que aún estaba por venir. Con el eco de la despedida aún resonando en cada rincón de la mansión, el alba trajo consigo una transformación en Alejandro. Mientras observaba el horizonte, comprendió que ya no podía aferrarse a la imagen del empresario insensible y calculador que siempre había sido.
El dolor y la soledad lo empujaron a confrontar su propio orgullo, y por primera vez, se dispuso a mostrarse vulnerable. El hombre que jamás se había inclinado ante nadie sintió la urgencia de dejar atrás su armadura de frialdad para abrazar, aunque fuera tímidamente, el amor que aún ardía en su interior. Con el rostro surcado de arrepentimiento y la mirada fija en el pasado, se dijo a sí mismo: no puedo seguir siendo prisionero de mi ego. He perdido lo que de verdad importaba por creer en mentiras. Ahora debo actuar con la sinceridad que mi corazón clama. Impulsado por esa revelación, Alejandro abandonó su lujosa residencia y se encaminó por las calles, cada paso impregnado de determinación. Recordaba los momentos compartidos, las risas y las caricias olvidadas, y la imagen de Valentina se presentaba con nitidez en su mente. Llegó al pequeño café donde solían encontrarse, un refugio que en otro tiempo había sido escenario de promesas y sueños. Allí, en medio del murmullo de la lluvia y el aroma a café recién hecho, la vio sentada frente a la ventana, absorta en sus pensamientos. Con el corazón palpitando aceleradamente, se acercó lentamente y, sin rodeos, pronunció: Valentina, he venido a hablarte. Necesito que sepas que he comprendido mis errores y que mi orgullo me cegó ante la verdad. Hoy estoy aquí, sin máscaras y con el alma desnuda, dispuesto a luchar por lo que perdimos. Ella levantó la vista, sorprendida y cautelosa, mientras las gotas de lluvia dibujaban caminos en su rostro. Tras un breve silencio, respondió con voz entrecortada: Alejandro, tus palabras suenan sinceras, pero mi corazón está herido. ¿Cómo puedo confiar de nuevo cuando tantas sombras empañaron nuestro pasado? El millonario respiró hondo, dejando que la emoción lo inundara. Sé que no basta con promesas. Cada error, cada mentira que permití, me llevó a perderte. Pero hoy te ofrezco la verdad sin artificios. Estoy aquí para reparar el daño, para demostrarte que puedo ser un hombre que ama de verdad, sin miedos ni barreras. Valentina, con la mirada llena de recelo y la melancolía de los días transcurridos, replicó: el camino para sanar es largo y difícil. No basta con reconocer las fallas, se requiere tiempo y acciones que respalden tus palabras. ¿Estás dispuesto a enfrentar ese desafío? Más que nunca, aseguró Alejandro, extendiendo la mano en un gesto de esperanza. No pretendo borrar el pasado, solo construir un futuro donde ambos podamos encontrar la paz. Quiero ser digno de tu amor y del amor que alguna vez compartimos. Con el ambiente aún impregnado de la tensión del adiós, Alejandro se embarcó en la tarea de demostrar que su transformación era real. Decidido a dejar atrás la imagen del empresario distante, el magnate se comprometió a actuar de forma coherente con sus palabras y a forjar un futuro diferente, donde el amor y la unión familiar fueran el pilar fundamental. Durante las semanas siguientes, el cambio se manifestó en cada acción. Alejandro organizó una cena íntima en un ambiente acogedor, invitando a Valentina y a su hijo a compartir una velada que evocaba tiempos más simples y genuinos. La sala estaba decorada con flores frescas y una iluminación cálida, diseñada para disipar las sombras del pasado. Mientras la música suave creaba un telón de fondo, el hombre se presentó sin barreras, dispuesto a mostrar su vulnerabilidad y a renunciar al control que tanto lo había definido. Sentado frente a Valentina, Alejandro tomó la palabra con una voz cargada de sinceridad. Hoy no vengo con promesas vacías, sino con el deseo de que puedas ver en cada gesto el hombre que he llegado a ser. He comprendido que el verdadero poder reside en amar sin miedo y en respetar lo que significa formar una familia. Valentina, cuyos ojos reflejaban aún el dolor de viejas heridas, escuchaba con atención. Tras un largo silencio, le preguntó con cautela: ¿qué te hizo cambiar? ¿Cómo puedo creer que este nuevo camino es auténtico y no otra excusa para retomar lo que perdiste? Con el rostro sereno y una mirada que denunciaba una profunda transformación, Alejandro respondió: el cambio surgió al enfrentar mi propio reflejo. Comprendí que mi orgullo me había cegado ante lo más valioso, el amor que debíamos compartir y el cuidado de nuestro hijo. He dejado de lado la frialdad y la manipulación para convertirme en alguien capaz de amar de verdad, sin esconderse detrás de máscaras. Durante la velada, sus acciones hablaron con fuerza.
Ayudó a servir el postre, se sentó a conversar de manera sincera y compartió recuerdos de momentos en que la vida era menos complicada, demostrando que su transformación no se limitaba a palabras. La atmósfera se llenó de una esperanza tímida pero palpable, mientras cada gesto revelaba un compromiso con el cambio. Valentina, con la voz entrecortada, expresó: "Las palabras pueden curar, pero solo los actos verdaderos pueden borrar el dolor. Quiero ver en ti esa voluntad inquebrantable de dejar atrás lo que nos separó". El hombre asintió con convicción, dejando entrever en sus ojos la determinación de construir un puente hacia un futuro distinto. Con cada mirada, cada gesto meditado, Alejandro se esforzaba en demostrar que su transformación era genuina y que su deseo de formar una familia no se limitaba a la posesión de su hijo, sino a la creación de un hogar lleno de afecto y respeto. Con el eco de las últimas palabras aún flotando en el ambiente, el atardecer pintaba de dorado el cielo, marcando el inicio de un momento decisivo. Alejandro, que durante tanto tiempo había defendido su orgullo con una coraza impenetrable, se encontró en el umbral de una transformación irrevocable. Había llegado el instante en que, sin reservas y sin artificios, debía admitir su derrota ante el amor, entregándose de manera plena y sincera. Caminando por un sendero apartado del bullicio, Alejandro se detuvo frente a un pequeño lago, cuyos reflejos del crepúsculo parecían simbolizar la posibilidad de un renacer. Con el corazón palpitante y la mirada decidida, se comunicó en voz baja consigo mismo: "Hoy dejo de ser el hombre que siempre se aferró a su propio orgullo. Hoy me rindo ante la verdad de lo que siento". Mientras tanto, a pocos metros, Valentina observaba desde la orilla contraria, con la cautela de quien ha sufrido demasiadas veces. Sin embargo, algo en la postura de Alejandro despertaba en ella una nueva esperanza. Ella recordaba cada pequeño gesto de cambio, cada palabra sincera que había presenciado en los días recientes, y por primera vez sentía que podía confiar. En ese preciso instante, Alejandro se acercó con paso firme y vacilante a la orilla donde ella se encontraba. Al notar su presencia, Valentina se enderezó y lo miró con una mezcla de recelo y anhelo. Con voz temblorosa, él rompió el silencio: "Valentina, he comprendido que no basta con palabras. He dejado atrás al hombre insensible que una vez fui y hoy me presento ante ti sin máscaras, dispuesto a ser el compañero que tú mereces". Ella lo observó detenidamente, buscando en sus ojos la sinceridad de su transformación. Después de un instante de silencio cargado de emociones, Valentina respondió: "Durante tanto tiempo, tus actos hablaron más que tus promesas. He visto en ti un destello de cambio, pero también el miedo a mostrarte vulnerable. ¿Estás preparado para dejar atrás ese miedo y construir algo real?". Alejandro asintió, y, con voz firme, continuó: "He decidido renunciar a mi orgullo para abrazar el amor que siempre ignoré. No se trata solo de recuperar lo perdido, sino de crear un futuro en el que podamos sanar juntas las heridas del pasado. Cada acción que realizo ahora es un compromiso para demostrarte que el hombre que era ha quedado atrás". Con la brisa acariciando sus rostros, Valentina se dejó llevar por la intensidad del momento. Sus manos se entrelazaron en un gesto que simbolizaba una rendición sin condiciones, un pacto de esperanza renovada. Con lágrimas contenidas en los ojos, ella dijo: "Alejandro, tus palabras me tocan, y siento en mi alma la posibilidad de volver a confiar. Pero necesito ver en ti esa entrega total, esa determinación de amar sin reservas. El amor que una vez compartimos merece una oportunidad real, libre de sombras del pasado". El ambiente se llenó de una calma casi mágica, donde el murmullo del agua y el canto lejano de los grillos componían una sinfonía de redención. Alejandro, con una emoción que lo envolvía, replicó: "No pretendo borrar el ayer, sino aprender de él para que cada día construya un puente hacia nuestro mañana. Hoy me rindo ante el amor y ante la oportunidad de formar una familia que valore la unión y el respeto mutuo". Ambos se quedaron en silencio, permitiendo que el momento se impregnara en sus almas. La rendición final de Alejandro no era una admisión de derrota, sino la manifestación de un cambio profundo. En ese instante, el peso del orgullo se desvaneció, dando paso a un sentimiento renovado y a la promesa de un nuevo comienzo. Con la mirada fija en el horizonte, Alejandro agregó con voz sincera: "He decidido luchar por lo que realmente importa".
No solo quiero a mi hijo, sino a ti y a la familia que juntos podemos formar. Cada paso que doy es una prueba de que estoy dispuesto a enfrentar mis errores y a crecer. Valentina, contagiada por esa determinación, esbozó una leve sonrisa y respondió: este es el primer paso hacia la sanación. Confío en que, con el tiempo, tus acciones hablarán con más fuerza que cualquier palabra. Y quizás, en este camino, podamos redescubrir el amor que creímos perdido. El sol se ocultaba lentamente, dejando un rastro de luz anaranjada en el cielo, mientras ambos se aferraban a la esperanza de un futuro mejor. La rendición de Alejandro abría una puerta a nuevas posibilidades, dejando el desenlace de esta jornada en un tenso e incierto suspenso, preparado para dar paso a lo que el destino tenía aún reservado. Con el amanecer de un nuevo día, la casa se transformó en un santuario de esperanza y renovación. Alejandro, Valentina y su hijo habían dejado atrás las sombras del pasado para abrazar juntos un futuro lleno de promesas. La luz suave que se filtraba por las ventanas iluminaba cada rincón, revelando un hogar cálido y acogedor, donde los ecos de antiguas batallas se disipaban ante la fuerza del amor reconstruido. Una mañana, mientras el aroma del café recién hecho impregnaba el ambiente, Alejandro se sentó a la mesa con Valentina y su hijo. Con una voz llena de emoción y convicción, dijo: hoy celebramos el inicio de una vida juntos, en la que cada día es una oportunidad para demostrar que el amor verdadero no conoce límites. Valentina, cuyos ojos aún guardaban las cicatrices de viejas heridas, respondió con una mezcla de cautela y esperanza: he aprendido a valorar cada pequeño gesto, cada mirada y cada palabra sincera. Este nuevo comienzo me da fuerzas para confiar nuevamente, sabiendo que no se trata solo de promesas vacías, sino de acciones que nos unen como familia. El niño, jugueteando entre risas y abrazos, intervino con la inocencia que solo la niñez puede brindar. Mamá, papá. Ahora sí somos una familia de verdad, ¿verdad? Con una sonrisa tierna, Valentina asintió. Así es, mi amor. Ahora vivimos juntos, compartiendo sueños y construyendo un futuro lleno de amor. Durante las siguientes semanas, la transformación se hizo palpable en cada rincón del hogar. Alejandro se entregó a la tarea de crear un ambiente donde la armonía y la solidaridad fueran la norma. Organizó cenas familiares, paseos al aire libre y momentos de intimidad en los que las palabras de perdón y de compromiso se convertían en la base de una relación renovada. Una tarde, mientras la familia compartía una merienda en el jardín, Alejandro tomó la mano de Valentina y dijo con voz suave pero decidida: he comprendido que el verdadero poder no se halla en acumular riquezas ni en imponer mi voluntad, sino en entregarme por completo a quienes realmente amo. Este hogar es el reflejo de mi cambio, de mi deseo de ser un hombre capaz de amar sin miedos. Valentina, conmovida por la sinceridad en el tono de su voz, replicó: tu transformación me inspira a abrir mi corazón de nuevo. Durante tanto tiempo, el orgullo y el resentimiento nos separaron, pero hoy veo en ti la voluntad de sanar y de construir algo verdadero. Quiero creer que juntos podemos superar cualquier obstáculo. Las palabras de ambos resonaron en el aire, creando un lazo que se fortalecía con cada día que pasaba. La rutina se llenó de momentos de complicidad, las risas compartidas durante la cena, los paseos por el parque y las confidencias que se susurraban al caer la noche. Alejandro demostró su compromiso al involucrarse en cada detalle de la vida familiar, desde ayudar al niño con sus tareas hasta sorprender a Valentina con pequeños gestos que decían te amo sin necesidad de explicaciones. Una noche, mientras el crepúsculo pintaba el cielo de tonos anaranjados, la familia se reunió en el salón. Con la mirada fija en el horizonte, Alejandro expresó: esta noche quiero que celebremos no solo el fin de un pasado doloroso, sino el inicio de un pacto sagrado entre nosotros. Un pacto en el que el deseo se transformó en amor eterno, en una unión que nos hace invencibles ante las adversidades. Valentina, sintiendo en su interior la fuerza de un amor redescubierto, tomó la mano de Alejandro y añadió: hemos recorrido un camino difícil, pero cada paso nos ha acercado a la verdad de lo que significa ser una familia. Hoy sellamos un pacto que va más allá de lo material, es un compromiso de entrega total, de cuidar y respetar el uno al otro, sin importar lo que depare el futuro. El niño, con la curiosidad típica de su edad, preguntó:
¿Y eso significa que siempre estaremos juntos, pase lo que pase? Con una sonrisa cálida, Alejandro respondió. Sí, mi pequeño. Nuestro amor es tan fuerte que ninguna adversidad podrá romper este lazo. Cada día, cada gesto y cada palabra estarán impregnados del compromiso de mantenernos unidos. La noche avanzaba y la familia se sumergía en una atmósfera de paz y felicidad. Las luces tenues del salón reflejaban la calidez de un hogar que había aprendido a sanar. El pacto de deseo que una vez los unió en medio de la tormenta se había transmutado en un pacto del amor verdadero, un compromiso eterno que se basaba en la entrega incondicional y la fe en un futuro compartido. Alejandro, con la voz cargada de emoción, concluyó. Hoy dejo atrás todas las sombras del pasado para abrazar un mañana lleno de luz. Este pacto del amor verdadero es la prueba de que la redención existe y de que, cuando se entrega el corazón sin reservas, se construye una familia fuerte y unida. Valentina, mirando a su esposo con una mezcla de gratitud y amor, susurró. Juntos hemos encontrado la fuerza para transformar nuestro destino. Que este pacto sea el faro que nos guíe en cada paso, recordándonos que, aunque el camino a veces sea difícil, el amor siempre triunfa. Con el pacto sellado en sus corazones y la certeza de un futuro prometedor, Alejandro, Valentina y su hijo se sumergieron en una nueva etapa de sus vidas. El hogar, antes escenario de conflictos y desilusiones, se había convertido en el refugio donde el amor, la fe y la esperanza se entrelazaban para formar una unión inquebrantable. Cada día era una oportunidad para reafirmar ese compromiso, para celebrar la fuerza del amor que había logrado transformar sus vidas. La historia de esta familia no terminaba aquí, sino que se abría a un sinfín de posibilidades, donde el pasado se convertía en lección y el presente en la base de un futuro lleno de promesas. Con cada sonrisa, cada abrazo y cada palabra de aliento, el pacto del amor verdadero se hacía más fuerte, dejando claro que la entrega total y la fe en lo que realmente importa eran las claves para alcanzar la felicidad eterna. Espero que le haya gustado la historia de hoy. Ahora, me encantaría saber tu opinión, ¿qué es lo que te ha parecido más interesante o sorprendente? Deja tu comentario a continuación, porque valoro mucho lo que tienes que decir. Y si te ha gustado el video, no olvides darle a me gusta y suscribirte para no perderte los próximos. Nos vemos en la próxima historia en tu pantalla.